Hola, es un placer darles la bienvenida a este espacio que hemos creado con muchísimo cariño y propósito. El Panel Internacional de Líderes, perspectivas que inspiran, crean y transforman. En un mundo donde los cambios son constantes y los desafíos son complejos, creemos firmemente que es desde la diversidad de voces, territorios, experiencias y pasiones donde nace el verdadero poder transformador. Por eso, junto con Rose, gracias Rose, nace este espacio con el deseo de visibilizar cómo hombres y mujeres juntos inspiramos, creamos y transformamos desde las experiencias y recorridos de cada uno. En marzo, invitamos a mujeres que inspiraban con su visión. Y hoy quisimos invitar a 5 líderes extraordinarios que vienen desde Francia, Colombia, Chile y Venezuela, que nos compartirán sus experiencias en transformación, cómo la viven, la acompañan y la lideran todos los días. Algunos temas que vamos a ver el día de hoy son cómo lograr organizaciones más sostenibles frente al cambio climático, qué significa vivir la agilidad en entornos complejos para generar verdadero valor, cómo equilibrar tecnología, cultura y humanidad en procesos de transformación, y qué define hoy una consultoría realmente disruptiva y transformadora, y cuáles son los focos claves en una transformación digital y con sentido humano. Así que, ¿qué mejor para presentarse que ellos mismos? Así que les presentaré a los panelistas, se irán presentando en este orden: Malo de Francia, Juan Daza, Agustín Villenas, Ralbul y Johan Páez. Gracias. Malo, si te gustas presentar, muchísimas gracias. Y, y voy a tratar de hacer mi presentación en unos 7 puntos de lo que me representa principalmente. Primero, soy ingeniero informático de formación y de corazón, aunque, número dos, desde el 2024 soy gerente de impacto en una empresa que se llama Palo IT en América. Es una empresa certificada B Corp, basada en la Ciudad de México, especializada en transformación digital, en data y sobre todo en lo que llamamos Tech for Good, es decir, tecnología digital para el bien común. Ahí soy responsable de los proyectos informáticos con objetivos de desarrollo sostenible, de impacto positivo, y soy responsable también de la cultura de sustentabilidad y de la certificación B Corp dentro de esta empresa. Em, Punto 3, eso me llevo también al aspecto sustentabilidad de la tecnología digital, es decir, cómo hacer que sea a nivel hardware o software, nuestro uso de tecnología digital a diario tenga un impacto ambiental menor y un impacto social positivo. Eso solemos llamar Green IT o Sustainable IT. Estoy desarrollando un poco este movimiento en México, en Latinoamérica. Punto 4, soy coordinador nacional voluntario del Mural del Clima en México. El Mural del Clima es una asociación sin fin de lucro de 500 personas en el país y 90.000 en el mundo, que han capacitado a la fecha a más de 2 millones de personas al cambio climático desde el 2018, gracias a un juego de cartas científico con una metodología muy dinámica para aprender sobre el cambio climático de forma la ver científica y divertida. Punto 5, soy referente de la Carbon Accounting Alliance en América Latina. Es una comunidad global de intercambio de buenas prácticas para la estimación de huella de carbono en empresas, proyectos. Punto 7, soy permacultor y guía ecoturística voluntario en Xochimilco, un barrio de la Ciudad de México famoso por sus canales y sus humedales. Lo hago todos los fines de semana, casi desde el 2021. Y bueno, y soy organizador voluntario también de carreras nocturnas festivas y gratuitas cada semana en las calles de la Ciudad de México para crear vínculos social gracias al deporte. Terminando con esta parte deportiva, me gusta el básquetbol y creo que muchos me conocen también por eso. Malo, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Eres una persona clave para nuestro tema que nos traemos hoy. Gracias. Ustedes. Yoko, estás en mute. ¿Quién continúa con nosotros, Yoko? Y para continuar con nuestros invitados, seguimos con Juan Daza. Gracias por la invitación y gracias por este espacio de
conversación. Voy a poner aquí un cronómetro muy agilista para tratar de estar en el tiempo pedido. Me dedico al apoyo de organizaciones de distintos tamaños. Últimamente he trabajado con colectivos desde 4 personas hasta multinacionales muy grandes y me he dado cuenta de las oportunidades que hay alrededor de no solo algunos aspectos técnicos de lo que podría llamarse como agilidad y demás prácticas que estamos haciendo para que incluyamos no solo la mejora continua, sino también la entrega de valor como uno de los ejes principales del oficio. Y en ese mundo en el que vivo de facilitación, lo combino con una práctica regenerativa que tiene que ver con restauración ecológica. Trabajo en una región en Colombia, en la ruralidad de Santander, un departamento que queda hacia el nororiente colombiano. Y en ese municipio hay una dificultad muy grande alrededor del agua y eso me llevó, cuando me mudé con mi familia hace más o menos unos 9 años, me llevó a estar muy atento de prácticas muy precisas alrededor de cómo podíamos llevar una vida mejor, un poco más conectada con la naturaleza y a eso, con otros conceptos asociados a esa idea o a ese reto, es que se le conoce como regeneración. Entonces, pues me conecto mucho con las preocupaciones de Malo. Las mías están, digamos que en otro nivel o en otro plano distinto a la sostenibilidad, un poco pensando en cómo hacemos para recuperar espacios que la humanidad ya o destruyó o depredó o afectó seriamente. Y uno de esos lugares tiene que ver con la ruralidad en la que estoy, por eso este ejercicio de restauración ecológica. Entonces, me considero tal vez un ecólogo reciente, alguien que está recableándose desde un lugar en el que no fue su disciplina. Yo estudié software educativo, hice prácticas y trabajé mucho tiempo en medios de comunicación. Entonces, pues estoy como descubriendo ese aspecto de mi lugar dentro de la sanación de un planeta y de cómo podemos participar activamente, aprovechando también las herramientas de la agilidad, Lean y otras prácticas como esas. Bienvenido, Juan. Para nosotros es un encanto tenerte acá, además porque pasaste de ser moderador en abril de dos de los paneles que tuvimos con las mujeres que crean, inspiran, transforman, y ahora vienes como un líder que crea, inspira y transforma desde la sostenibilidad a la regeneración y con una habilidad de valor. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Y seguimos con esta lista increíble de personas que nos acompañan el día de hoy. Agustín Villenas, ¿nos ayudarías a Villena. presentarte? Villena, yo ya sé, algo tengo que hacer en 20 planas, lo siento. Sí, soy primo de todos los Villegas, así que no te preocupes, eso Sí. es parte normal. Eh, bueno, soy de Chile, soy de formación ingeniero de software, pero en realidad mi primera formación es del movimiento Scout. Ahí aprendí todo lo que es trabajo en equipo y que después cuando salí de la carrera, año 1998, que fue el milenio pasado, me encontré con el problema de que no había mucho trabajo en equipo en ese tiempo, en el mundo de la ingeniería de software, y que toda la experiencia Scout me decía que eso no podía hacer, y bueno, me metí en este mundo del agilismo. Ya llevo partido formalmente el 2002, haciendo un taller de metodologías ágiles en la Universidad de Chile. Después fundé la comunidad ágil acá en Chile en 2007. Después, bueno, ya ha habido eh, varias personas que han seguido con este tema, y además de ser ingeniero de software, hace 10 años que soy director de la Fundación Ciudadanía Inteligente, que es una organización centrada en mejorar la calidad de la democracia en Latinoamérica, que es un tremendo desafío ahora. Estamos en medio de un mundo que por un lado sufre, pero por otro lado hay quienes toman decisiones que están basadas en el populismo, ¿cierto? En el sacar los derechos de las personas, particularmente de las mujeres en particular. Y bueno, hay toda una lucha en esta fundación donde yo he estado, y ya estoy a punto de egresar después de 10 años, de apoyando a lo que es una mejor democracia en tanto a nivel de gobiernos como a nivel de municipios o alcaldías pequeños. Así que en eso ha sido mi mundo. Y actualmente estoy en una empresa que es mía, se llama Insight, eh, donde estamos orientados a ayudar en lo que es la mejora organizacional, en este mundo que nosotros creemos que es un post-agilismo de lo que se conocía como agilidad, post-Scrum, post-Safe. Ahora la gente necesita y sigue necesitando que las organizaciones se mantengan
proactivamente mejorando. Y en esa parte que estoy en el mundo del Kaizen, ese es el mundo que a mí me está apasionando en este instante. Gracias, Agustín. Para mí personalmente y para muchas personas de Colombia y Latinoamérica ha sido un sensei precisamente la parte Gracias. Lean, Kaizen, como ese complemento y además porque eres un ser que lo hace desde el ser. Eres un ser Lean, un ser Agile y gracias de nuevo por aceptar esta invitación. Gracias, amiga. Bueno, y continuamos cada vez con más nuevas perspectivas. Y para eso tenemos a Ralph. Ralph, dime si pronuncio bien tu apellido, porque ya de repente ya ves que no los pronuncio muy bien. Ralph Bull, ¿lo pronuncio bien? Sí, se puede decir Ralph Bull, no, no te preocupes, es Bull en alemán. Ok. Eh, y bueno, entonces, bueno, me toca a mí. Pues yo nací en Colombia, pero tengo ascendencia alemana, entonces soy alemán, entonces comparto con Malo Racing el, la patria alemana, por así decir. Tengo más de 25 años de experiencia profesional y pues he tenido la oportunidad o la bendición de haber trabajado diferentes tipos de roles profesionales, lo que yo llamo los sombreros profesionales. He sido director de tecnología, estoy trabajando actualmente como disruptor, consultor disruptivo, también como Agile Coach, como Project Manager, docente y speaker. Últimamente he estado también como speaker. También me gusta decir esto de lo que soy bastante orgulloso y es que soy esposo y padre de una familia numerosa de 5 hijos. em, y básicamente podría decir que hacen parte de mi motor de vida. He tenido la gran bendición de haber trabajado y aprender mucho de multinacionales como la Oxy Petroleum Company aquí en Colombia y McKinsey and Company también. En Oxy trabajé por 5 años, en McKinsey por 10 y actualmente estoy trabajando en Altus como cofundador también de la compañía. En McKinsey alcancé a trabajar 10 años, no directamente como consultor, pero sí manejando varios cargos directivos en el área de TI para Latinoamérica. A partir del 2011 es que nace esta idea de Altus y conozco muy bien todo este tema de los huecos y cimas del emprendimiento y lo que es llevar a cuestas una empresa, ¿no? Desde ese entonces, básicamente, he trabajado o ha pasado algo en mí que podría decirse así, y es convertir siempre las crisis en oportunidades desde mi perspectiva, pero también desde la perspectiva de apoyo a los clientes. De los sombreros que creo que me gustan más ya para cerrar es el de profe o como me dicen y el de consultor disruptivo. Y aquí estoy básicamente para dar mi milla extra también aquí en la conferencia, en esta conferencia. Dal, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esta invitación también viene de una nominación cuando contamos que íbamos a hacer con líderes. En abril fuiste nominada y además ya te conocía desde la neurociencia, la disrupción y tu capacidad de entregar una forma educativa diferente, disruptiva. Bienvenido, gracias por la aceptación. Gracias. Y para ya cerrar, Muchas gracias y aquí honrado. gracias. Y para cerrar ya este grupo internacional que tenemos el día de hoy, cerramos todo y con broche de oro. Ah, ¿te gustó, verdad, Johan? Acá está entonces con cerrando con broche de oro, Johan Paez. Genial, bueno, muchas gracias. Igual, mi nombre es Johan, soy venezolano viviendo en Chile hace 10 años. Tengo una familia de 2 hijos y mi esposa que estamos aquí viviendo. Soy ingeniero civil industrial con muchos 25, 26 años de experiencia haciendo muchísimas cosas, pasando por múltiples áreas. He trabajado en banca la mayoría de mi tiempo, pero también he estado ayudando a otros tipos de organizaciones. He estado en consultoras, en Hewlett Packard, he trabajado en Globant y ahora estoy como Delivery Principal de Software.
También hago múltiples cosas como relacionadas con mi trabajo como consultor, founder de una empresa que da capacitaciones y consultorías un poco más pequeñas a empresas o organizaciones. Elephant Consulting se llama la empresa en la cual soy founder. Y también, bueno, soy mentor de Startup Chile, ayudo a algunas personas en este proceso de formación o de pasar del tradicional a lo ágil, ¿no? Con la formación. Y bueno, yo he trabajado en múltiples transformaciones también digitales en diferentes líneas de negocios, bancas, fintechs, líneas aéreas, en las cuales también he colaborado y también en empresas del rubro de educación. Hemos ayudado a hacer esta transformación digital. He venido también haciendo proyectos en temas de transporte público, en proyectos muy grandes para múltiples países. Y bueno, y nada, me encanta compartir, colaborar, así como generar esas conexiones con personas de diferentes lugares de Latinoamérica. También apoyo a las comunidades ágiles de Chile. Conformamos un equipo, un grupo grande de personas allí que colaboramos con lo que se llamaba antes Chile Ágil, que ahora es Ágiles Chile, y estamos haciendo ahora el evento de Ágiles Latam, pero estamos súper felices también de contar que estamos organizando y preparando este evento para este año, donde ya tenemos una fecha programada, y bueno, esté pendiente de las redes sociales para el lanzamiento de todo lo que viene. Y bueno, y creo que ese soy yo, esa es mi esencia y es lo que me gusta hacer. Y gracias por invitarme. Johan, muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque para muchos también iberoamericanos hemos aprendido mucho de ti, de la generación de producto, la innovación y la experimentación. Y no solo eso, sino que me he conectado e identificado contigo, porque haces una conexión real entre todas las personas que están en la agilidad, en la innovación, en la transformación digital y generas comunicación a través de ello. Gracias de nuevo por aceptar esta invitación. Perfecto, pues ahora que ya hemos escuchado a estos grandes panelistas que vamos a tener el día de hoy, pues vamos a empezar una ronda de preguntas. Como les cuento cómo va a ser la dinámica rápidamente. Los panelistas aquí presentes, cada uno tiene ciertos temas de especialización. Entonces, vamos a hacer una pregunta a cada uno de ellos enfocado en esa parte de especialización. Un hilo conductor es toda la parte de sustentabilidad, cambio, gestión de las organizaciones y tiene cada uno un tiempo para contestarla, ¿vale? Entonces, empezamos contigo, Malo. ¿Listo? Entonces, arrancamos. La pregunta sería, Malo, dado tu liderazgo en iniciativas como el Mural del Clima en México, el Carbon Accounting Alliance en América, ¿cómo has facilitado la transformación de organizaciones hacia prácticas más sostenibles y qué desafíos has enfrentado en este proceso? Dos cosas. El mural del clima está destinado a crear conciencia en la gente de forma exponencial, es decir, que cada vez que alguien participa de esta taller, a esta dinámica, luego se puede ver facilitador y de forma exponencial así difundir el mismo mensaje sin tener experticia. Entonces es un muy buen punto de inicio para crear conciencia en una organización con un grupito de personas que luego lo va a difundir a todo el resto de la organización. Eso es una forma. Luego, del lado de el carbon accounting, pues es un punto fundamental hacer medición de impacto en una organización respecto al cambio climático y la forma de calcular su impacto en el cambio climático es hacer su medición de huella de carbono. Entonces, yo estoy buscando crear un ecosistema de personas que se saben del tema para compartir buenas prácticas y que haya más y más gente que sea capaces de hacerlo para organizaciones y de facilitarlo entre, no sé, todas las organizaciones de México a lo mejor, para que haya un punto de inicio de medición de la huella de carbono y que se empiecen a mitigar este efecto sobre el cambio climático de parte de todas las organizaciones tomando acción. Muchísimas gracias, Malo. Muy interesante y además creo que en uno de los dolores que ya estamos viviendo como planeta y que vamos a vivir más, todas estas acciones nos impactan. Y gracias por crear esa parte de concientización de agua. Gracias. Ah, Rose, ¿estás en mute por si acaso? Continuamos, yo. Muy bien. Wanda, con tu experiencia que nos has compartido como consultor
internacional y como el ecólogo que tú te declaras. Y en el marco de esa agilidad en un mundo complejo de incertidumbre, ¿cómo debería vivir una organización una verdadera agilidad para entregar valor a los grupos de interés, a los clientes, a los de la cadena, a los proveedores, a los empleados, a los aliados y todas las personas que están involucradas en el ecosistema, para Gracias, lograr esa sostenibilidad y llegar a la misma regeneración? Y gracias por la también pregunta. demos un poco de contexto antes de contestar esta pregunta. ¿Qué es agilidad para ti? Muchas gracias, Juan. Muy bien. Antes de entrar como en detalle, solo como traemos un concepto que podría estar un poco hasta ahora abriendo camino en la cabeza y es tan difícil dejar que ciertas palabras nuevas entren. Este es un término que ya tiene más o menos unos 20 años de estar dando vueltas, pero solo quiero que lo veamos muy rápidamente en pantalla. Este es el artículo, lo que se considera tal vez el texto original del cual sale el concepto de regeneración en organizaciones. Si nos damos cuenta, en el costado derecho de sus pantallas hay unos términos y algunos de ellos son como muy frecuentes de oír. Prácticas convencionales, verde como algo que tiene que ver con estoy haciendo cosas buenas por el planeta, sostenible que sería el punto neutral, 100% menos malo, o sea que estoy en un punto neutral, y de ahí para arriba vienen unos conceptos que parecieron un tanto nuevos en la medida en que son contradictorios frente a las prácticas anteriores. Las prácticas anteriores era yo no hago algo malo con el planeta, eso soy convencional, hago lo que la ley me dice, yo cumplo la ley. Entonces me dicen tantas partículas puedes liberar, yo libero exactamente esa cantidad. Verde, hago cosas buenas, voy y me tomo fotos en un árbol y si sembramos cosas y hacemos cosas como por el planeta, eso sería lo verde. Lo sostenible ya es un reto más grande, pero cuando ya tenemos que enfrentar una situación como la que estamos viviendo, aparecen tres conceptos que son muy complejos. Restaurar, reconciliar y regenerar. Lo restaurativo sería ya puedo empezar a pensarme como alguien que puede impactar positivamente en la naturaleza. Humans doing things to nature. O sea, yo voy a tratar de asistir a estos sistemas pequeños para hacerlo. Entonces, esa es una forma de participar. Reconciliatorio. Ya me doy cuenta de mi impacto y participo de una manera positiva. Y hay una suerte de sanación frente a mi rol y lo que yo hacía. Y puede que si mi organización tiene una práctica que no está del todo mapeada como positiva, tomo una decisión y digo voy a cerrar ese portafolio porque no pudimos lograr establecer una buena cadena de valor alrededor del plástico, por ejemplo. Entonces empiezo un proceso de reconciliación. Y regenerativo sería nosotros reconociéndonos como parte de la naturaleza y entrando a ser parte de ese proceso. Eso era rápidamente como para traer la palabra que me invitas en la pregunta. Y este es el artículo original de Bill Reed, donde en el 2007, sí, ya casi 20 años, se presentó por primera vez el concepto de regeneración dentro de procesos de organizaciones. Él lo hace dentro del contexto de la arquitectura, pero lo llevó también como a sistemas sociales. Bien, frente a la pregunta entonces, para mí lo más importante de mi oficio es que el valor que nosotros podemos entregar desde una práctica como la agilidad o posagilidad, como la sugiere también Agustín, es que debemos estar atentos de la relación que establecemos con los otros. Y yo sé que esta relación ha sido muy debatida porque en los últimos años insertamos al usuario en el centro como un gran avance, pero en realidad tengo que tener presente proveedores, empleados, clientes, aliados, no como parte de una cadena, sino como un ecosistema que está vivo, un sistema vivo. Y eso genera un reto mucho más grande, porque entonces ya dejo de verlos como partes de un mecanismo y al verlo como parte de un sistema vivo, hay un paradigma que en mi cabeza empieza a hacer ruido y es si realmente lo que me rodea está vivo o no. Pues porque conozco muchas personas que creen que la naturaleza es, no sé, un depósito de recursos para ser usados, por ejemplo. Es una forma de verlo, ¿cierto? El bosque no es un sistema vivo, ni está conectado entre sí, ni se comunican los árboles entre sí, sino son troncos para extraer madera, por ejemplo. Esa es una manera de relacionarse con su ecosistema. Cuando ya me relaciones de un lugar vivo, tal vez las cosas empiezan a ser más retadoras. Entonces, para poder vivir
la agilidad y que una organización esté conectada desde ese lugar implica pasar de unas lógicas que traíamos, por ejemplo, la extracción como una lógica única, la domesticación, y quiero domesticar al sistema, a una lógica más de reciprocidad. ¿Qué hago yo para que este proceso funcione y que además el sistema en el cual estoy participando esté bien? O sea, inserto el cuidado, por ejemplo. ¿Qué doy yo para que este sistema esté? O, o solo tomo y ya, o será que con los impuestos que pago es suficiente. Empiezan a surgir unas preguntas que algunas organizaciones están empezando a insertarlas. Entonces, para esos lugares, la agilidad empieza también a actuar desde un lugar de cambio muy profundo, porque entonces me doy cuenta de una responsabilidad compartida. Y eso me lleva a pensar un tipo de agilidad completamente distinta, que es la que yo quisiera vivir. No es un marco, no es una moda, no es una colección de herramientas. Todos esos conceptos en algún momento hemos pasado por ahí. En realidad es una capacidad evolutiva humana y es que empezamos a ver los problemas de una manera distinta. Está esta frase famosísima de Einstein de que los problemas fueron creados con un modelo mental y necesitamos de otro modelo mental para resolverlos, sino el mismo como fue creado, que es una entrevista que él hace con Ram Dass en la década de los 60, que Ram Dass después fue una figura espiritual muy famosa en el mundo de la psicodelia. Y, y esa frase de Einstein es muy poderosa porque lo que nos está diciendo realmente es, si usted creó un problema en una condición de su cabeza, necesita evolucionar para resolverlo distinto. No puede resolverlo desde el mismo lugar que lo creó. Y con eso es necesario que la organización aprenda a aprender, a adaptarse y sobre todo a regenerar a la medida que va generando valor con todas las dificultades, con lo cambiante y lo difícil que es hacer negocios hoy, teniendo presente que si algo hace lo vivo es interdependiente. Lo acabamos de ver con las tarifas. eh, Baja la bolsa, crisis mundial, dice 90 días, la bolsa se dispara, los que tenían dinero ahora van a tener mucho más dinero. La interdependencia está tan profunda y está tan tejida en el sistema que es necesario empezar a descargar algunas certezas que teníamos del control, sobre todo, y abrir espacios para que otras cosas hagan parte de estos sistemas y podamos resolver los grandes retos que tenemos. Cosas como el asombro, la capacidad de escuchar distinto, insertar unos conceptos que probablemente son incómodos, ¿cierto? El misterio, lo ancestral, que empieza a dar vueltas alrededor de nuestras prácticas y que se hace cada vez más necesarias. Tienes Rose, el estás. micrófono cerrado, Rose. Seguiríamos hablando mucho más de este tema y también el que no es tan malo, pero por efectos de panel lo dejaríamos hasta acá. Y gracias por traernos este tema. Y para mí lo resumo en ser conscientes de nuestra regeneración personal, regeneración organizacional y regeneración del planeta. Muchísimas gracias. ¿Con quién continuamos, Yoko? Bueno, pues vamos a continuar precisamente con, un segundito, Agustín, ¿te parece? Agustín. Listo, muy bien. Agustín Villena, desde Chile. Desde esa experiencia que tienes como consultor en diferentes organizaciones que has utilizado Agile, Lean, gestión del cambio, gestión de cultura, para las transformaciones organizacionales, en esta gestión del cambio, en esta transformación o evolución, ¿cómo crees que se puede lograr un equilibrio para llegar a organizaciones sustentables, prósperas y humanas? Cuéntanos, Agustín, gracias. Ya. Más interesante la pregunta después de lo que dijo Juan, así que me dejó alta la vara. Primero hay que descubrir de dónde venimos, ¿ah? Yo tengo mi propia historia personal al respecto. Yo soy un agilista que nació del teclado, ¿no? Programando. ¿Ya? Programando, pero en discordia con lo que se me ofrecía en ese tiempo. Yo estaba saliendo el año 1998 en la universidad y lo que se prometía en ese tiempo era trabajar de lunes a domingo sin ningún tipo de resguardo de horario en un subterráneo para un banco. Esa era era todo lo que podías esperar en ese tiempo con respecto a trabajar. Y yo me dije, acá tiene que haber algo más que esto, ¿no? O sea, tiene que haber algo más que uno ofrezca la profesión, ¿no? Eh,
Y fíjate que me he dado cuenta que muchos colegas tienen el mismo problema. Es como la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna de Platón decía que las personas vivíamos en un mundo donde estábamos mirando al fondo de la caverna y lo que veíamos eran las sombras del mundo real. Y cuando nosotros estamos en todos estos sistemas informáticos o creando tecnología, muchas veces esperamos, ¿cierto? Y la formación que tenemos tiene que ver con que alguien nos diga qué hay que hacer. Y eso quedó institucionalizado en un rol, y creo que los más difíciles y menos trabajados en el mundo Agile, que fue el Product Owner. ¿Ya? Lo digo fue porque creo que está súper cuestionado como concepto. Y es cuestionado porque yo creo que no existe. O sea, es falso que una sola persona pueda entender un problema de negocio medianamente interesante para poder resolverlo en su conjunto. Entonces, de alguna forma, esto te obliga a salir del teclado y comenzar a hacer algo que viene de la antigua sabiduría japonesa del Gemba, del ir a ver, go and see, ¿no? Y salir y ir a tus necesidades, que un poco lo decían mis colegas anteriores, esto de poner el cliente al centro, pero no solamente el cliente, ahora también hay que ver la responsabilidad social detrás del cliente. O sea, al final, ¿cómo somos capaces de que lo que yo estoy generando no genere un perjuicio o sea, genere valor y no genere perjuicio, ¿cierto? Y ahí nos damos cuenta de que tenemos una dilema ético no menor. Lo he visto en algunos artículos que frente a esta crisis de la agilidad que se ha escuchado en los últimos años, ¿no? ¿Ya? Era necesario también ver que era necesario ir aguas arriba. O sea, he visto artículos que hablan del upstream. O sea, tienes que comenzar ahí como los salmones, más allá, y salir de tu zona de confort y comenzar a darte cuenta que lo que tú haces impacta en el mundo y y tiene un resultado no menor. Es más, ahora yo creo que más aún con el efecto que tiene ahora la otra moda que salió, que es la que se robó ya, la moda de transformación digital y la de agilidad es la de la inteligencia artificial, más desafíos se nos vienen. Porque si hablamos de que queremos organizaciones donde las personas están al centro, creo que existe una tendencia súper fuerte a que esto no sea así, sino que la inteligencia artificial está al centro. ¿Sí? O sea, estamos en una carrera. Estamos en un mundo donde, por un lado, pareciera ser que es necesario poner a las personas conscientemente al centro para poder dejar un futuro hacia las nuevas generaciones. Y hay otra tendencia que comámonos el mundo para que la inteligencia artificial haga lo que tenga que hacer. Yo no estoy demonizando la inteligencia artificial, estoy diciendo lo que veo como ánimos. ¿Ya? Y Humberto Maturana hablaba muy bien de que las oportunidades están ahí, pero al final son los deseos de la persona la que hace lo que coge. Y yo creo que los deseos de las personas que en este instante van hacia consumir el mundo, van hacia reemplazar a las personas con máquinas. Eso es lo que se desea y lo que se invierte en este instante. Entonces creo que el desafío con el cual nació la agilidad, que sigue siendo súper fuerte, ahora estamos en una etapa post-agile, porque lo que se entendió para agile en el mercado era comprar métodos, comprar framework, ¿cierto? Más pequeños, más complejos. Eh, Cuando hablamos de lo que hablaba Juan, de esta capacidad de poder entregar valor al mundo, yo hacía una reflexión, me acuerdo, con Alistair Coburn cuando estuvo por acá, y decía cómo podíamos definir agilidad, pero de una forma más concreta. Dijimos que al final tenía que ver con generar organizaciones que prosperan, pero de forma humana en el mundo. Y alguien me dijo, oye, pero no solamente humana, sino que consciente. Dije, ya, o sea que necesitamos que este mundo no solo lo dejemos mejor. Entonces, prosperar de forma humana y consciente, uno diría, wow, pareciera ser que eso es lo que queremos en las organizaciones. Y nos damos cuenta de que en realidad lo que se escucha en los diarios, ¿cierto? Y lo que se ve en las tendencias no va para allá, ¿ya? Creo que tenemos un desafío gigantesco. Creo que tenemos una comunidad valiosísima de gente que está buscando esa transformación, pero estamos en un momento complejo. Estamos en un momento complejo. No es el momento más propicio para nuestro trabajo, sino que se requiere, yo creo que el doble de energía, volver a reencontrarse. También estamos en un proceso también de deconstrucción de lo que nosotros creíamos que estábamos haciendo y que que la gente compraba, que era distinto. Yo creo que cuando una empresa compraba agilidad, no era lo que nosotros vendíamos, ¿ya? Si nosotros vendíamos cambio cultural, mindset, etcétera, hay mucha gente que eso, sinceramente, todavía le sigue sin importar. Y ahí hay una brecha cultural gigante. Entonces, en esta desafío, tenemos que, si ponemos a las personas al centro y ponemos conciencia con respecto a lo que viene hacia el mundo, requiere salir de solamente la tecnología
le quiere salir solamente de, obviamente, los marcos, que nunca, que siempre fueron una herramienta, y requiere de comenzar a aprender de cómo impactamos en el mundo. Muchas gracias, Agustín, por traernos este tema y recordé algo cuando hablabas de cómo estábamos con la inteligencia artificial y demás. La Unión Europea, en el tema de Industria 5.0, uno de sus pilares es centrado en el ser, donde ya se habla de que la tecnología apoya, pero el humano es el que toma las decisiones y está creando con mayor tiempo e innovación. Ya no se habla de robots, se habla de cobots, porque el robot está haciendo lo peligroso, lo repetitivo, y él está ahí operando junto con él. Entonces, eso es clave para lograr esas organizaciones humanas prósperas y sustentables. Muchas gracias, Agustín. Yoko, ¿con quién seguimos? ¿Qué te parece? Vale, pues seguimos justamente con Ralph. Ralph, desde tu Hola. experiencia, gracias, desde tu experiencia como consultor internacional en innovación organizacional y en transformación de modelos de negocio, ¿qué características definen hoy a una consultoría realmente disruptiva y transformadora? Ahora que vemos precisamente y siguiendo un poco la línea de Agustín, de los cambios, de lo que viene, y contando e integrando un poco de toda la parte de sustentabilidad, ¿cómo generamos esa consultoría disruptiva? Ok, bueno, una consultoría realmente disruptiva y transformadora, creo yo que podríamos empezar a verla desde la siguiente frase que Albert Einstein usó o dijo en su momento, y es, si quieres resultados distintos, entonces no hagas siempre las mismas cosas, ¿no? En mis palabras. Y partiendo de eso, también quisiera como entonces tomar esa pregunta desde esas dos palabras que me hiciste. Y es básicamente qué es lo disruptivo y transformador en estos momentos. Entonces, disruptivo desde la perspectiva de consultoría, y voy a hablar desde mi experiencia, lo vivido en McKinsey y la experiencia actual que tiene que ver con lo que hago o esta consultoría disruptiva. Y ahí, básicamente, lo que veo es la disrupción está basado en métodos como Design Thinking, Model Business Canvas, Lego Serious Play, gamificación, Lean Startup, lo que es mínimo producto viable, juegos experienciales, Jobs to be done, ¿cuál más? Blue Ocean Strategy, Estrella Polar, Design Sprints de Google, Agile Scrum Kanban, digámoslo ahí también, y obviamente no podemos dejar a un lado lo que está pasando hoy día con la inteligencia artificial, pero dejémosla a un lado frente a lo que realmente podría ser estos aspectos que mencioné. Transformador sería que sea con un resultado que sí es viable, que exista un trabajo con visión compartida, que se sienta que el trabajo es más del cliente y no de un consultor, sino que lo hizo el cliente con una guía, que lo trabajado realmente tenga mucho aprendizaje y descubrimiento, que se genere al final de la consultoría un compromiso, un sentido de pertenencia, y que todo lo anterior permita realmente movernos de un punto A a un punto B, ¿sí? Entonces, entendiendo como esas dos palabras, yo diría que, o me permitiría decirles a ustedes que tiene mucho que ver con lo que han dicho ya los colegas desde varios aspectos. La consultoría tradicional, si pudiéramos decir así, a la consultoría que hacen las Big Four o McKinsey, Bain, BCG, eh, básicamente se centra también en el enfoque del cliente, pero desde una perspectiva un poquito más diferente. Por ejemplo, el cliente es el que conoce del negocio, y como conoce del negocio, él tiene la forma de encontrar respuestas, solo que no las
puede ver desde otras perspectivas o puntos de vista y ahí es donde entra la consultoría disruptiva. Y el cliente son todos, toda la compañía, todo el área, ¿sí? Y ahí es donde no se aleja un poquito de la tradicional frente a no son solo los VPs. Y básicamente la hipótesis que generalmente estas compañías grandes formulan, aquí la disrupción está más basada en que el cliente, como sabe de su compañía, puede tener la necesidad o el problema claro y puede que no lo tenga tan claro, pero partiendo de que él formule el tema. Entonces, hay un ahorro de tiempo muy grande aquí y esto es otro tema de la consultoría disruptiva, que el trabajo es muy rápido, es muy, se hace de 1 a 5 días máximo. Ahorita doy unos ejemplos para que se los lleven y los tengan presente, pero basado precisamente en lo que yo hago desde una perspectiva Design Sprints de Google, que se hace un producto en 5 días, cada día se trabaja un aspecto hasta llegar al quinto día y desde esa perspectiva la consultoría se hace muy rápida. El trabajo es guiado, no es el consultor que tiene como todo ese conocimiento y experiencia, sino que se debe trabajar con todos. Y digo aquí con todos también con unos ejemplos que voy a dar, y se hace que el equipo trabaje, ¿no? Uno simplemente formula preguntas poderosas o retos poderosos que hacen que lleve a la compañía a hacer esos descubrimientos y esas anotaciones que no había visto desde una perspectiva diferente y finalmente que se lleve entregables en tiempo real o near real time deliverables, como los denomino yo, es decir, que el trabajo se genere ahí mismo, se terminan los 5 días y ya tienes tu trabajo, ¿sí? Y ahí entonces yo les puedo dar un par de ejemplos disruptivos y es un cliente que quería hacer una consultoría para trabajar OKRs. Ya venía haciendo OKRs hace 3 años, 2 años y medio atrás, y dijo, quiero hacerlos diferentes. ¿Cómo lo podemos hacer contigo? Una cosa que implementé finalmente para hacer OKRs fue OKRs más Voice y más Tree Value Company, que son de Enterprise Agility University, y dos conceptos muy valiosos. Tree Value Company tiene que ver con cliente, bienestar y compañía, y Voice es mirar precisamente los OKRs que se llegaron a trabajar desde una perspectiva del comportamiento del equipo o del ser humano frente a lo planteado. Ese es uno de los ejemplos. Planeación estratégica. Planeación estratégica hoy en día se puede hacer de diferentes maneras. Lo típico, eh, pues funciona y puede ser muy extenso, pero he hecho planeación estratégica en 2 días, realmente utilizando la estrategia del Océano Azul, por ejemplo, para una compañía del sector del petróleo, que maneja un campo a nivel Colombia, y básicamente logramos verlo desde una perspectiva totalmente diferente, trabajando con el método del Lego Serious Play, trabajando con juegos experienciales y trabajando lo que se denomina o denomino yo la estrella polar para guiar primero la ruta hacia dónde van y entender un tema muy visual. Está también, por ejemplo, otra compañía que me pidió algo curioso y es, más o menos fue la solicitud así: Ralph, mira, hicimos un proyecto supremamente exitoso. Esta es una compañía muy grande a nivel sector petrolero. Hicimos algo supremamente bien hecho a nivel del proyecto. Terminamos sin accidentes, en tiempo, dentro del presupuesto, y logramos hacer lo que queríamos hacer. O sea, dentro del alcance, si lo queremos ver desde ese punto de vista, pero, y tenemos ciertas lecciones aprendidas, encontradas, pero no sabemos a veces si lo que tenemos y que hicimos bien, si está bien, y queremos descubrirlo desde otra perspectiva. Ahí trabajamos también con el método de Lego Serious Play para encontrar y trabajar con las manos. Esto es científico, esto es basado en ciencia.
¿sí? Trabajar con las manos o pensar con las manos con el método del Lego Serious Play, trabajar actividades diferentes y llegar a un punto muy visual donde realmente encuentren en modelos construidos en 3D diferentes opciones de la perspectiva de trabajo normal, que es la perspectiva 2D. Hay otro ejemplo que quería compartir y es un ejemplo muy simpático, bueno, muy simpático digo yo porque fue un proyecto de 2 meses, pero el primer mes y medio fueron puras reuniones y lo realmente trabajado fue en 2 días. Y es que esta compañía de telecomunicaciones celulares en Colombia, eh, ya saben, supongo, pueden estar imaginándose de las tres grandes. Una de ellas, para no dar el nombre exacto, me pide, Ralph, tenemos un problema y es que las 8 unidades de negocio, las unidades de negocio que tenemos un número increíble de KPIs, o sea, es muy grande. La vicepresidenta de Recursos Humanos me dijo, es la primera vez que veo una compañía con tantos KPIs, necesitamos un nuevo modelo de consultoría, perdón, un nuevo modelo de KPIs, ¿cómo nos puedes ayudar? Y ahí es donde entró este tema de trabajar, bueno, y poner a los 8 vicepresidentes a trabajar en conjunto, ¿sí? Para que realmente no suceda lo que está sucediendo y es que cada unidad de negocio tiene como su propio, por así decir, su propia compañía y entonces por eso tantos KPIs en cada unidad. Aquí lo que se logra es precisamente a través de un juego de estrategia, así, miren esto, con globos, con bombitas de estas de inflar y con unos tableros visuales muy sencillos, lograr hacer trabajar a todos los vicepresidentes y encontrar lo que hacían mal con lo que deberían empezar a hacer para lograr un trabajo conjunto del nuevo modelo de KPIs. Luego de eso, encontrar el propósito, el ser de ese trabajo, no el hacer, sino el ser. Y con eso un trabajo de estrella polar de compañía hacia KPIs se logra para enfocarlos y luego entramos con Lego Serious Play a trabajar la compañía y verla desde una dinámica en 3 dimensiones y luego sí trabajar al final del ejercicio un trabajo con una aplicación que se desarrolló para lograr disminuir el número de KPIs casi más o menos en un 65% del número de KPIs que tenían y quedó la empresa realmente contenta. Otro aspecto, y de pronto finalizar ahí a nivel de agilidad, es un proyecto de una compañía que le ha metido mucho a innovación y en esta compañía de ingeniería se creó un proyecto que es parte de este nueva área de innovación y el proyecto que sale logra o tiene la capacidad de apoyar proyectos complejos. Precisamente la agilidad tiene este tema detrás de los proyectos complejos, porque no lo hacemos con sprints, etcétera, con mínimos productos viables, trabajando hacia un objetivo de producto, etcétera, y se logra precisamente apoyar a los clientes cuando tienen proyectos con alcances complejos y se trabaja un solo día de entendimiento de alcance. Y hemos logrado, por ejemplo, logré con un cliente de ellos, que me reservo el nombre en estos momentos, lograr trabajar en todo el día y al final del día hacer unas grabaciones de lo construido y de lo que significaba su proyecto estratégico del año pasado, para decir una de las personas de más alto nivel de esa compañía, después de ese ejercicio, hasta ahora entiendo el proyecto o ya lo entiendo. Entonces, realmente la consultoría disruptiva nos permite eso y es llegar precisamente a entender y hacer que todos colaboren con una visión compartida. Y esto es algo muy importante porque a la final de todos estos ejercicios, yo puedo poner a trabajar en una consultoría disruptiva al celador de una compañía con el presidente de la compañía
sin ver los rangos. Simplemente el rol que se necesita entender desde ahí o su input es supremamente valioso. En otro ejercicio que hicimos, se trabajó un tema de estrategia con una compañía y vinieron las personas de alto nivel. Ah, adicionalmente, la junta directiva, y en la junta directiva había un señor de 87 años que jamás había tocado una ficha de Lego. Y en ese momento, pues lograr poner a gente de generación, no de nuestra generación, bueno, ya de nuestra generación, pero también de la generación de los nuevos jóvenes, y que se me olvida ahorita los nombres, las últimas dos generaciones, con una persona de esta edad, ponerlos a trabajar juntos, eso también significa disrupción, y es posible a través de estas metodologías. Entonces, ya con eso creería yo que logro responder un poquito lo que significa hoy día consultoría disruptiva. Muchísimas gracias, Ralph. Muy interesante. Ya estamos, quisiera nada más robarme antes del siguiente participante, Malo, que está con nosotros, se retira. Entonces, antes de que se retire Malo, no sé si nos gustes dar tu cierre. En tu caso, Malo se tiene que ir antes por un tema que tiene. Entonces, si nos gustas dar tus conclusiones y cierres acerca del tema que trataste. Em, yo diría que como líderes en perspectivas de impacto, al final yo creo que al final muchos queremos tener impacto en la humanidad de alguna forma, ¿no? Em, yo digo mucho que sí a las solicitudes que me hacen, porque creo que cada uno puede aportar. Entonces, pues creo que es mi forma de ser positivo, aunque en unos aspectos de transformación de organizaciones a veces estoy viendo mucho los problemas, pero digo que sí y luego fluyen las cosas y yo recomiendo mucho hacer igual. Muchas gracias, Malo. Gracias por todo y gracias por acompañarnos. Y bueno, ahora Gracias a sí, ustedes. continuando. Gracias, Malo. Gracias por estar acá y vamos a continuar con Johan Payos. Johan, en toda tu experiencia como coach transformacional, la interacción que tienes con diferentes comunidades, diferentes colegas, tu rol de principal delivery, todo lo que tiene que ver con gestión de producto, innovación, experimentación. Cuéntanos para ti cuáles son los cuatro o tres o cinco top focos principales que tendría una transformación digital Lean. ¿Y por qué le podríamos poner un apellido de Lean a la transformación digital? Adelante, Johan, muchas gracias. Genial. Bueno, primero definamos Lean, ¿no? Lean viene de todo lo que fue el proceso de Lean Manufacturing de Toyota, ¿no? Que estaba enfocado en dos elementos súper importantes, que es una, la búsqueda de entrega de valor, y la segunda, disminución del desperdicio, eliminación del desperdicio, buscando eficiencia, buscando reducir procesos quizás que eran repetitivos, trabajo innecesario, transporte. Y todo esto se llevaba en esta filosofía en reducción de costos, en el respeto a las personas, en el trabajar en conjunto, quizás eliminar la sobreproducción, eliminar los excesos de inventario, reducir los espacios físicos, eliminar tiempos de transporte entre un lugar y otro. Y todo eso generaba aumento del valor del producto, aumentaba la calidad y generaba un impacto súper positivo en la forma como se entregaba el producto y cómo se hacía. Entonces, todo esto, a veces en las organizaciones que me ha tocado estar, los procesos de transformación lo complejizamos de una manera muy grande. Las organizaciones quieren algo que se parezca al modelo organizacional corporativo, donde se mantengan esas grandes estructuras. Y para eso, bueno, he visto, hemos usado como un playbook que tenemos en Thoughtworks, donde voy a compartir un momento pantalla donde tenemos los diferentes niveles, ¿no? Tenemos el nivel de la estrategia, donde se maneja una estrategia, ya no es una estrategia a 5 años, sino una estrategia cada Q, quizás un lineamiento anual y con revisiones en cada proceso del cierre de cada trimestre, donde el C-Level define sus objetivos estratégicos del programa
También podemos hacer una planificación trimestral donde definimos metas a través de cualquiera de las herramientas para definir metas como Lean Value Tree o OKR, ¿verdad? Donde podemos definir algunos temas presupuestarios, cuáles son los objetivos que vamos a cumplir y cuáles son las iniciativas que los equipos o la organización va a hacer. Esto se puede llevar a organizaciones pequeñas de 3 equipos como organizaciones gigantescas de 250 equipos. Entonces, después definimos de estas iniciativas, bueno, este portafolio de iniciativas, cómo se va a administrar durante este Q, qué se va a priorizar, alineándolo al presupuesto que tenemos, a las personas, a todas las cosas que está haciendo la organización. Y después establecer, utilizando agilidad, un ciclo de delivery continuo de cada 2 semanas. Hacemos la revisión de la entrega, validamos que el valor está adecuado para respectivo al cliente, a la entrega del producto, a la puesta en producción. Y tenemos dentro de este modelo de delivery un modelo multidimensional de métricas, donde vemos si estamos haciendo desarrollo de software, métricas tecnológicas basadas en las 4 Key Metrics y otro tipo de métricas, quizás más de proyección del flujo de trabajo, el análisis del trabajo en progreso, y lo podemos ver a nivel de iniciativas en el portafolio. ¿Cuántas iniciativas podemos tener en progreso y cuántas iniciativas los equipos y las personas pueden ejecutar para lograr con esto planificar mejor el trabajo cuando tenemos una estrategia o tenemos una estadística utilizando simulaciones de Monte Carlo, etcétera? Y podemos también ser más asertivos con esta gerencia que no tiene que obligatoriamente ser experto en agilidad, sino que la organización simplemente tiene un objetivo, pero el equipo conoce cuál es la capacidad de este equipo y con esta capacidad podemos hacer una proyección del trabajo a realizar. Aquí también se puede manejar iniciativas de innovación, quizás estas iniciativas que nunca habíamos podido hacer porque no eran prioritarias o porque no daba el presupuesto para hacerlas, las puedo meter en este portafolio o puedo generar iniciativas de innovación y validando el impacto que vayan generando pudiera eliminar o restar presupuesto de estas iniciativas que no entregaron valor de forma temprana y pasar ese mismo presupuesto para otras y reordenar un poco el trabajo de equipo. Por eso quería comentar un poco el flujo para que entendiéramos que eran 3 niveles: un nivel gerencial de alto nivel como C-Level, un nivel intermedio donde se definen estos objetivos y las iniciativas y se administra el portafolio de iniciativas, y un nivel más de delivery donde se hace todo lo que es Scrum, Kanban, entrega de delivery continuo cada 2 semanas, y ya quizás el nombre del framework ya no es tan importante, sino lo más importante es como la entrega de valor y el uso de las prácticas que tú necesites para lograr el resultado, automatización de procesos, entrega continua, continuous integration, continuous delivery u otros elementos. Luego de toda esta implementación, en la experiencia que hemos tenido también en ThoughtWorks, generamos 5 niveles o 5 disfuncionalidades de los modelos operativos, ¿no? Entonces, primero, buscar que el cliente determine el outcome, ¿no? Empezamos primero por ver que el cliente determina cuál es el outcome. Luego pasamos al siguiente nivel. El outcome determina la métrica. Entonces, ahora ya yo tengo un outcome que voy a mover, ahora voy a ver cómo voy a medir ese outcome o cuáles son las métricas que me van a ayudar a determinar ese outcome o ese cambio de comportamiento del usuario. Y después, bueno, la métrica va a determinar el trabajo a este nivel operativo. ¿Cuál es el trabajo que el equipo va a realizar, las tareas, actividades, ¿sí? Y, el degranar estas iniciativas o épicas en actividades o trabajos, y el trabajo va a determinar también los skills que yo necesito. O decir, basado en el trabajo que yo voy a hacer para el Q o para el año, yo tengo que ver cuáles son los skills de mis profesionales que yo necesito, y después, por último, los skills determinan el equipo. Yo puedo determinar o establecer un tamaño de equipo basado en los skills que necesito para lograr este objetivo. Entonces, esto se convierte en un círculo virtuoso de 5 elementos que ayuda mucho a evitar que nosotros cometamos grandes errores en estas transformaciones o lo complejicemos mucho utilizando estos frameworks súper gigantescos y creando múltiples roles, donde de una manera un poco más simple o más lean
podemos ver el impacto en una organización trimestralmente, cada 2 semanas, y un equipo logrando cosas, midiendo también cómo se siente el equipo, midiendo también el impacto que está generando el negocio, midiendo los resultados y también diciendo, oye, esto no fue mal. Esto realmente no podemos seguir invirtiendo, gastando en esto, y ayuda a hacer como constantemente evaluación y mejora continua, como decía Agustín, ser una organización Kaizen full time. Gracias, Johan, por traerlo, por integrarlo. Los focos que nos muestras de esta transformación digital de Lean, primero que todo es integral. Segundo, tiene una planeación emergente para el mismo presupuesto, la validación de lo que necesita el mundo en este mundo complejo. Gracias, gracias. Y las métricas geniales ir midiendo. Y para ello vamos a cerrar un poco. Antonio nos levantó la mano. Si tenías la pregunta sobre Johan, ahorita lo retomamos porque vamos a hacer un cierre también, un mensaje de cierre con Juan, que está en Barichara y tiene problemas de energía, entonces no sabemos si lo perdemos antes de que se pueda despedir. Entonces, adelante, Juan, ¿qué cierre darías? Gracias. Solo quería como retomar la pregunta adicional que me habías hecho de en momentos previos a la preparación a esta analogía entre la regeneración de un ecosistema y la regeneración en organizaciones, que parecería ser un reto muy complejo. Yo lo que me he encontrado en eso y digamos que la fortuna de vivir en un espacio rural es que hay un concepto que puede empezar a moverse fácilmente en las organizaciones y es el de biomímesis. Y es cómo podemos emular, copiar, mimetizarnos en lo que hace la naturaleza y ver, gracias a la naturaleza, unas prácticas que probablemente para nosotros están un tanto distantes, porque en los últimos 100, 200 años se han instaurado modelos mentales alrededor de la productividad, la eficiencia y sobre todo con un tema de control que nos hemos dado cuenta hoy con la complejidad que vivimos que probablemente no está funcionando todo. Eso me hace pensar a mí que desde donde lo he visto, la vida no se controla. Realmente lo que hace uno es cultivar vida, porque en los espacios, sobre todo ecosistemas regenerativos, nos damos cuenta que la participación que nosotros tenemos es real, uno puede afectar un sistema, pero las interdependencias y sobre todo las interconexiones de la vida son tan profundas y complejas y apenas estamos entendiendo unos cuantos aspectos de ellos, unos pedazos muy pequeños y muy someros. Y lo importante es que cuando esta metáfora que probablemente ha sido usada mucho, la del jardinero y tal, creo que sigue siendo relevante en esta lógica y sería cómo soy capaz yo de soltar el control que tengo normalmente en mi mente o en mi sistema y convertirme en una persona capaz de leer patrones donde hay deterioro, de reconocer que hay cosas que se han perdido y que están hacia lo degenerativo, confianza, propósito, comunidad, generación de valor, y estar atento a cómo activo nuevamente para que eso pueda volver a florecer. Y ese es un ejercicio que puede hacer cualquier líder, solo que tiene que estar muy atento a que probablemente tiene que desmontar unos conceptos que están dándole vueltas y que lo tienen en un modelo mental muy difícil, dado hoy las condiciones que tenemos, y es la predictibilidad, la idea de planeación cerrada y la complejidad fuera cada vez aumenta más y más. Entonces, con esta idea, un poco lo que tenemos que tener presente es tratar de acercarse a unas cosas invisibles que antes no veíamos, las relaciones, la seguridad psicológica, el sentido compartido, y ahí empieza a brotar algo nuevamente y estar muy atento a si pasa eso, aliméntelo, déle energía, ayuda a que eso salga y conviértase más en una persona que está atento de los patrones que se generan en el sistema que de los planes o que las ideas que tengo en mi cabeza de control que puedo sostener. Así es que ese era mi cierre. Gracias por la invitación y gracias también por la paciencia pues con estas cosas técnicas que pueden pasar por acá. Claro que sí, se relaciona. Muchas gracias por aportarnos tanto, por relacionar inclusive temas como los mismos que han traído Johan, Agustín, Ralph y Malo. Y agregando un poco de lo de Johan, qué importante que traiga los tres niveles, el táctico, operativo y estratégico. Antonio, adelante, tú nos levantaste la mano. Cuéntanos. Perdón, estaba solo aplaudiendo, escuchando a Johan. Ah, ok, yo Muchas vi gracias, levantar muchas la gracias. mano. Bueno, ok.
¿Tenemos algún comentario, alguna pregunta, Yoko, en el chat? En este momento no, pero los invitamos a que si alguien quiere preguntar, adelante. Totalmente abiertos a que puedan compartir, preguntar. ¿Y qué tal, Yoko, si seguimos entonces con nuestros otros invitados para un cierre o algo adicional que quieran generar alrededor de lo que hablaron la primera vez? Un cierre muy cortito, 2 minutos máximo, para que podamos tener así una buena calidad y un interés por las personas para ver luego asincrónicamente este video. ¿Con quién seguimos, Yoko? ¿A quién le quieres preguntar algo o darle la palabra? ¿Estás en mute? Dado que tuvimos un orden para empezar, sigamos ya de una vez ahí mismo para cerrar. Y dado que precisamente Juan, fueron justo en esta forma saliendo, si se fijan, empezó malo y salió Juan. Entonces, adivinen quién va a ser el siguiente. ¿Quién dice Perdón, yo? Yoko. Hay una Agustín. aclaración que queremos hacer aquí al interior, que le hicimos antes de comenzar. Malo es muy bueno, solo que tu nombre es así. Así en español tenga una asociación diferente. Entonces, Así. Malo, Juan, ¿quién sigue? Digo Seguiría yo para eso, ¿no? Agustín. Agustín. Exactamente. Ya. Agustín, ¿qué nos quieres agregar en este mundo Lean, en esta evolución de la agilidad que integrabas al inicio? ¿Cómo sueñas esa nueva agilidad o ya sea mezclada con otros temas? ¿Cómo te lo sueñas, Juan? Perdón, Sí, Agustín. fíjate ¿Cómo te que lo sueñas, Juan? yo quiero recuperar algo que es creo que es quizás el nombre que nosotros debíamos haber tenido, en vez de agilidad, que tiene que ver con la inteligencia colectiva. Eh, Humberto Maturana plantea que la inteligencia es la capacidad final de reaccionar de forma adecuada frente a la incertidumbre. Entonces, si tú lo llevas a eso a un nivel de una organización, ahí vemos el concepto de justamente de la capacidad de poder de responder de forma adecuada. Y la palabra adecuada es lo que hemos estado cuestionando en estas conversaciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo adecuado frente a un mundo que está en una gran problemática climática, ¿cierto? También a nivel de lo que es las relaciones en la humanidad. Parecía que nosotros pensábamos a fines del siglo XX que se estabilizaba un poco el tema y lo que observamos es que no es así, ¿cierto? Que ahora existe un gran desequilibrio, una polarización muy fuerte, ¿no? Yo creo que tiene que ver principalmente, y aquí quisiera complementar un poquito lo que planteaba Johan. Ponemos, obviamente, el know-how, el cómo llevar la transformación es algo importante, pero también el know-why, o sea, ¿para qué lo estoy haciendo? Eh, y creo que la mayor dificultad que existe en todas las organizaciones es cómo generar valor dentro de su organización. O sea, cada cual tiene su propia agenda. Entonces, cuando hablamos de que queremos alinear y vienen los marcos, los OKR, los Lean Value Tree, etcétera, en realidad acá vienen los deseos de cada uno. Y tú te das cuenta que ahí vienen las agendas personales, ¿cierto? ¿Ya? A mí me ha tocado avanzar, insisto, desde el teclado y ahora estoy trabajando a nivel de gerencias generales de organizaciones, y en esas gerencias generales es donde más la gente que está ahí ha sido premiada por ser individualista, ¿cierto? Y por llegar a ese paso. Por lo tanto, es muy difícil cambiar el hábito de cómo yo colaboro con otros y cómo yo coordino con otros. Entonces, yo le puedo mostrar todos los frameworks habido por haber, pero si no existe el deseo de atender al otro, ¿ya? O sea, perdón, de atender a un cliente, por ejemplo, sino que existe el deseo de cumplir con mi meta, ¿cómo lo haces? Entonces yo creo que hay un tema de transformación personal no menor, ¿ya? Porque, bueno, si agregamos lo que planteaba Juan o lo que planteaba Malo, ya que tiene que ver con, oye, además, como organización, cómo estamos afectando el ecosistema, digamos, el completo, humanos, personas, ¿cierto? Naturaleza. Eh, Imagínate, o sea, son varios niveles de conciencia más allá, ¿sí? Me gustó mucho justamente por eso el diagrama que mostró Juan, que tenía que ver con esa mirada de ir más allá, y creo que hay un elemento fundamental que tiene que ver con las distinciones, ¿ya? Eh, el aprender a distinguir la realidad dice que ¿para qué estoy yo? Entonces la primera distinción es que no solamente había que hacer buen software, perfecto.
no solamente hacer buen software, sino que generar valor. Sí, sí, pero generar valor, ¿qué es generar valor? Entonces vamos a atender bien al cliente, sí, pero ¿lo vamos a hacer a todo costo o lo vamos a hacer de forma sostenible? Entonces, son distintos niveles de trascendencia que nos obligan a salir de esta cueva de que decía yo de Platón y nos obligan a darnos cuenta que estamos en otra cueva, más grande aún, y otra cueva, hasta que estamos descubriendo que son niveles de conciencia superior que nos obligan a cuestionar nuestra inteligencia. Yo creo que estamos en un momento, como decían los chinos, muy interesante, aunque ellos lo decían como maldición, decía que ya es tiempo interesante, no una maldición. Pero a los agilistas nos gustan los desafíos, así que yo no lo vivo como una bendición. Así que por ahí algo interesante. Y me parece que Johan quería decir algo al respecto por ahí. Sí, es como para complementar lo que tú estás diciendo, que sí, que el modelo es muy sencillo porque tiene estas tres capas, pero es tremendamente complejo de implementar cuando la organización es más grande, por esto que tú comentas, el tema de los egos, el tema el no entender a la organización como un sistema, que era lo que hablábamos antes del Lean, no entender, sino que yo veo mi metro cuadrado o el éxito mío como área o como gerente o como vicepresidente, cuando son mucho más grandes, que son gerencias de 400, 500 personas, hasta 5.000 personas, gestionando y tratando de cada uno de, 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 de hacer que su idea sea la mejor y crecer dentro de la organización para posicionarse como el nuevo CEO o como el lugar más importante y cuesta mucho alinear todas estas eh, deseos y necesidades y también la apertura que algunas personas no tienen de decir, solo sé que no sé nada o esto no lo conozco, me voy a dejar llevar para que aprendamos juntos y veamos el verdadero valor de las cosas. Muchas veces también no identificamos ese desperdicio que estamos generando en la organización porque estamos metidos 10 años haciendo cosas de la misma manera y no vemos realmente desperdicio en situaciones que realmente otra persona que llega de afuera, un consultor, ve, oye, aquí hay una pérdida gigantesca de plata y de esfuerzo y de trabajo y a la final quizás esa cosa que el equipo tarda mucho en construir o hacer eh, no tiene tanto valor para la organización, pero Sí, como sí, siempre lo hemos... yo quería complementar ahí un punto. Fíjate que a mí me ha pasado en organizaciones que yo le llevaba así, mira, acá hay, y estoy hablando literalmente, acá hay millones de dólares perdidos y te mira el gerente general y te dice, oh, qué interesante, podríamos revisarlo, y después no hace nada. Entonces, cuando uno cree, cuando llega a estas esferas de poder, uno cree que queremos generar por lo menos rentabilidad y te das cuenta que ni siquiera es así. O sea, o sea, entramos en que la psicología de cada persona impacta muchísimo al resto de la organización. ¿Sí? Entonces hay un tema de la intimidad personal, de cuáles son sus deseos, sus búsquedas, etcétera, que dice cuál es la agenda. Y entramos en la política, ya la política organizacional. Entonces, yo creo que hay un tema súper importante a nivel de trascendencia, de que nos damos cuenta que justamente si lográramos encontrar la forma en que generemos mejor alineamiento hacia un propósito común, la cosa cambia y se habilita todas estas tecnologías que hemos estado presentando. ¿Sí? Pero creo que sigue siendo un tremendo desafío por resolver. Es encantador lo que pasa en este panel, que traemos diversidad y se encuentra también convergencia. Yoko, con quien seguimos, gracias. Pues vamos a cerrar con Ralph. Ralph, para cerrar este panel que tuvimos el día de hoy, los últimos 4 minutos. Bueno, perfecto, me dejaron la última parte para mí. Yo diría, en complemento con lo que han dicho tanto Agustín como Joan y los otros colegas, y basado en la pregunta que me hicieron de consultoría disruptiva y realmente cómo se llega a la transformación con los puntos que di, yo digo que las organizaciones que más impacto generarán son las que se atreven a parar, escucharse y mirar con honestidad dónde están, ¿sí? Y esto precisamente se hace con este tipo de consultorías. Yo he visto en mi experiencia empresas obsesionadas con la eficiencia y por así decir, perdiendo el alma o la esencia. Y otras que al priorizar lo humano y lo colaborativo encuentran soluciones muy innovadoras, más resilientes y sostenibles en el tiempo. Y hablo de sostenibilidad
porque no estamos hablando solamente de lo ambiental o financiero, sino también lo emocional y relacional. Em, y ya como para finalizar, en este entorno incierto y por eso todo el tema de la agilidad y lo que llaman los entornos VUCA, bueno, todo esto, yo diría que no sobrevive el más fuerte ni el más rápido, sino el que se adapte mejor y que la adaptación pasa precisamente y es profunda del ser humano. Entonces cerraría con eso. Gracias por la invitación. Yoko, ¿tenemos preguntas? Por el momento no. Yo me atrevería a cerrar generando una reflexión de que hoy hemos obtenido experiencias, aprendizajes, reflexiones sobre líderes expertos de Iberoamérica, donde nos dan ideas reales, factibles y que son posibles para generar valor a una organización y sobre todo generar sostenibilidad y regeneración. Muchísimas gracias a los 5 invitados. Hoy no tenemos en este momento no tenemos dos en pantalla, por lo que ya vimos con Malo y con Juan. Muchísimas gracias. Gracias, Yoko, por ser esta cómplice y esta iniciativa que me llamas un día y me dice, ¿qué vamos a hacer sobre el Día del Hombre y el Día de la Mujer? Entonces nos fuimos más allá, no solo hablar sobre agilidad, hemos hablado sobre inteligencia artificial, transformación, talento humano, generación social, todas esas temáticas entonces se nos volvió más grande, de diferentes países, de diferentes profesiones, diferentes temas. En marzo, como les dijo al inicio, yo porque creo que no quedó en la grabación esa partecita, trajimos 4 paneles de mujeres, hoy estamos haciendo hombres líderes y vamos a seguir continuando en unos próximos donde vamos a traer hombres y mujeres como personas que crean, transforman e inspiran. Muchísimas gracias. Gracias. Ros, yo nada más para terminar les quisiera decir algo. Gracias, en verdad, gracias a todos los panelistas y a los que vinieron. Primero, me enriquecí de cada una de sus conversaciones. Me llevé una organización integral sistémica, donde hablamos y escuché desde personas, tecnología, formas, ambiente, es decir, es justo creo que el fin de lo que empezamos a hacer, Rose. El mirar las cosas no solo desde una perspectiva, sino de varias, que ha sido lo que ha inspirado. Y este panel por eso me encantó. Y así como comentaste, no solo este, sino incluso en los pasados, donde incluso tuvimos miradas desde África, desde Portugal y de diferentes partes, que cada una de ellas, y por eso agradezco a ustedes por darnos su tiempo, a mí en lo personal me han llevado a abrir mi panorama y entender, hablando de los egos y hablando de esta parte de las agendas personales, que hay más de una visión. Y que para que podamos lograr algo más grande, y por eso te agradezco, Rose, este acompañamiento que hemos tenido, una sola visión no vale. Entonces, gracias porque me has acompañado aparte y gracias a los panelistas que cada palabra que dicen me ayudan a entender un nuevo panorama que no había visto antes. Gracias. Así finalizamos perspectivas que crean, inspiran y transforman. Muchas gracias. Se verá de forma sincrónica porque eso es valiosísimo que lo vea todo el mundo. Gracias, gracias, gracias por ser nuestros senseis y por aportar con generosidad su experiencia y conocimiento. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao.